Antofagasta Televisión presenta Pulso Regional. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Pulso Regional por la pantalla de Antofagasta Televisión, canal 16 en la región de Antofagasta. También nos puedes ver a través de la señal en HD 14.1, en línea también a través del www.antofagasta.tv. Día triste, ¿cierto? Sí, porque estamos totalmente en vivo por la pantalla de Antofagasta Televisión y, bueno, ayer perdimos, ¿cierto? Con Perú, lamentablemente 3-0, quedamos eliminados. Y esta final del día domingo, saludos sí a toda la gente de Perú que nos ve hasta ahora también en nuestra región de Antofagasta. Felicitaciones por el triunfo y recordar, ¿cierto?, todos los triunfos que nos han dado estos chiquillos de la selección chilena. Así que nada de qué quejarse, ¿cierto?, de qué llorar, porque nos van a seguir dando triunfo esta generación dorada que ya nos dio 2 Copas Américas. Les voy a presentar a los invitados del día de hoy, que ya están con nosotros, panelista estable del programa, ingeniero comercial de la Universidad Católica del Norte, Israel Lobosky. Un gusto que esté en Pulso Regional. Buenas noches, José Miguel. Y también nos encontramos junto al actual Seremi de Vivienda de la región de Antofagasta, Julio Santander. Un gusto que esté en Pulso Regional. José Miguel, un gusto por la invitación. Israel, muchas gracias por la invitación para poder conversar de lo que estimen. Así es, partiendo por eso le voy a dar la palabra al Seremi de Vivienda al tiro. Gracias, cierto, como siempre la audiencia, a todos ustedes. Cuéntenos, ¿en qué está? Lo sigo a través de Face y veo mucho movimiento, tal, Antofagasta, Calama, Tocopilla, Santiago, reuniones con el ministro Monkever. Sin embargo, es muy difícil, y así usted también lo ha comentado, el tema de la vivienda, este arrastre que tenemos de déficit de más de 20.000 viviendas. No es fácil llegar a este objetivo de esta necesidad de vivienda que tenemos histórica, más allá del gobierno turno que exista. Cuéntenos qué está Seremi de Vivienda. En muchas cosas, tal como dices, el tema desde el día 1, cuando se asume, el presidente Piñera, el ministro Monkever y el intendente plantean, y lo hemos conversado de manera muy transparente, estos son postas que hay que ir trabajando y que el objetivo de nosotros es dejarla lo más adelantada posible. Hay un déficit muy grande y que tenemos que ir trabajándolo de manera estructural, pero ir equilibrando las fuerzas también entre lo que vamos construyendo de vivienda y cuánto también vamos desarrollando en el ámbito de ciudad. ¿Ya? Eso es súper importante porque las lecciones aprendidas y que tienen que ver con las políticas habitacionales de los años 80, de los años 90, que hoy día en el fondo tú tienes que salir a arreglar mucho barrio que en el fondo quedó confinado en pasajes tremendamente estrechos porque tenías que entregar más cantidad que calidad, y eso también a lo largo de todo el país se ve reflejado en conjuntos residenciales tremendamente hacinados, donde la única posibilidad de crecer es hacia arriba, con muy poca factibilidad de regularizar. Y hoy día el tema ha cambiado. Se está trabajando en proyectos habitacionales que tienen que ver con espacio público vinculados a sistemas de transporte, porque a la larga el hecho de tener una segregación social tiene que ver con la falta de oportunidad de los beneficios de la ciudad. Entonces, el volumen de construcción y los presupuestos que están involucrados en ello, evidentemente que no van a la velocidad que uno espera. Pero todos los esfuerzos macroeconómicos de un país que también que tiene que crecer en otros aspectos, tienen que ver con ir colocando ciertos acentos en el tema de vivienda y también en cómo vamos desarrollando el paralelo. Hay proyectos que están detonados y que se venían construyendo, que se están entregando. Acá hay proyectos que están terminando su diseño, que van a partir y que van a tener que inaugurar otros. Y esto es así. El objetivo es dejarlo lo más cercano posible para que tú en un plazo de años puedas reducir el déficit estructural. Seremi, bajo esa línea y tomando en cuenta lo que ha venido pasando los últimos años, donde, no sé, 5 o 10 años se pensaba que el déficit de vivienda iba disminuyendo, y todo esto, la última encuesta que hacía el 2015-2017 mostró que profundizaba el déficit. Se habla alrededor de 760.000 viviendas que se necesitan construir a lo largo del país, siendo la zona norte la más afectada. Estamos hablando alrededor de 2.2 millones de habitantes en Chile,
que necesita una vivienda, tomando en cuenta un poco las cifras, yéndonos a la región de Antofagasta, donde tenemos un déficit de alrededor de 25.500 viviendas, bajo su administración, ¿va a haber alguna forma de disminuir esa cifra que lamentablemente tenemos acá en la región de O Antofagasta? sea, evidentemente que tenemos que trabajar en la disminución. Lo que ha planteado el presidente Piñera es llegar del orden de las 14.000 soluciones habitacionales, y eso tiene que ver con abrir el abanico en 4 grandes líneas. Uno, lo que es la vivienda propiamente tal. Segundo, aumentar los factores de subsidios de arriendo. Tercero, aplicar los procesos de movilidad social, y eso tiene que ver con la cantidad de subsidios que nosotros podemos entregar en clase media sobre todo, ¿ya? Y 4, trabajar la componente principal de campamentos vinculada a los temas de migración. Evidentemente que en los últimos años disminuyó el déficit habitacional desde la quinta región hacia el sur. Hubo mucha construcción a propósito del terremoto del 2010, y se concentró un déficit importante en las 4 primeras regiones del país. Por lo tanto, los esfuerzos van orientados en ese tema, y evidentemente que uno quisiera que los presupuestos fueran mucho más altos, y por eso mismo se ha dicho que tiene que funcionar la maquinaria en su conjunto, no solamente en el ámbito habitacional, porque el ministerio, los proyectos cada vez son más complejos, cada vez son más caros. Eso también implica el factor de ahorro que tiene que ir creciendo de la familia, para que podamos ir también colocando más vivienda. Antiguamente existían las cooperativas de vivienda y un montón de asociatividad que permitía crear factor de producción habitacional. Y hoy día eso ya no está. Evidentemente los factores macroeconómicos que hacen las distorsiones de mercado, el factor secundario del arriendo informal, han hecho que se produzca, y yo siempre lo he dicho, una burbuja inmobiliaria de una plusvalía que no es tal. Seremi, a la pregunta de Israel, porque yo lo comentaba en la introducción también, más de 20.000 viviendas faltan en la región de Antofagasta. Y insisto, no es culpa del gobierno de Sebastián Piñera, esto viene, independiente del color político del gobierno de turno, viene por décadas un déficit de vivienda, hay más de 20.000 viviendas que faltan en la región de Antofagasta, y me cuelgo la pregunta, Israel, ¿cómo y en concreto, qué se está haciendo para suplir este déficit o achicar esta brecha que hay de vivienda en la región? A ver, principalmente lo que se está haciendo en concreto es amplificar el volumen de subsidios. Eso es súper importante. La región de Antofagasta, contra cualquier evento de lo que fuera, en los promedios históricos tenía del orden de los 850 o 890 subsidios, no más. Nunca había superado la barrera de los 900, inclusive con terremoto incluido. ¿Ya? El Plan Zona Norte, que es lo que ha planteado el ministro Mosquever, hace un aumento sustantivo, y que ya en el primer año en ejercicio de presupuesto propio, ¿Cuánto? nosotros entramos sobre los 1.200 subsidios en el primer año, para tratar de llegar en el año 4 a subiendo a 1.330, 1.410 hasta los 1.500. ¿Por año? Por año. Ya. Por Serían año. 6.000 en 4 años. Correcto. Entonces, eso significa que también después, quien venga, tiene que seguir bajo ese mismo techo, ir creciendo, bajo la lógica de lo que se había conversado en un momento, de decir, mira, nosotros necesitamos del orden de por lo menos 1.800, 2.000 subsidios promedio anuales para que esto vaya funcionando bien, pero eso evidentemente implica ejercicios presupuestarios mayores, y que el país tiene que tener también las condiciones para hacerlo. Y a eso se te suma también que por ejemplo, en campamento, los procesos de subsidio no eran superiores a los 350, se están haciendo esfuerzos enormes en conjunto con el Servio, para solicitar que esa tasa también vaya creciendo, porque en el fondo los efectos que va a tener son muy lentos. ¿De cuánto el subsidio más o menos? El monto del subsidio, al día el subsidio con todo el complemento, localización, está llegando a las 990.000 UF, o 990 o 1.000 UF. Ya. ¿Y para cada persona cuánto le toca, más o menos? No, pues ese es el monto de subsidio base, ¿ya? Y después, hoy día con los complementos que tenemos del gobierno regional, que permite pagar las habilitaciones, tú estás llegando al monto de los costos de construcción de la región. ¿Cuánto es eso? Calama 1.400 UF, Antofagasta entre 1.200 y 1.300 UF. Ya. ¿Y qué tiene que tener la persona para postular esos subsidios? La gente tiene que tener su ahorro, ¿ya? Hoy día, porque usted lo ha dicho, nadie se salta la fila, por ejemplo. Correcto. ¿Ya? Pero, por ejemplo, hay una discusión profunda en la División de Política Habitacional, que tiene que ver con que el decreto que fijaba el ahorro, en el año que se fijó, hoy por hoy, en UF, si tú lo traes al día, está mucho más abajo del sueldo mínimo. Por lo tanto, hay que hacer una actualización, porque los proyectos cada vez son más caros,
y lo que está complementando el ahorro de la persona es muy bajo, ¿ya? Se están haciendo esfuerzos por pasar de las 10 a las 15 UF de ahorro en los casos de las personas más vulnerables y después pasar a los ahorros entre 15, 30 y 50 UF para poder acceder a los proyectos. Sereni, me gustaría saber un poco en qué consiste un proyecto que usted ha ido comunicando a través de distintas plataformas, el proyecto Alessandri. A ver, eso es súper interesante, agradezco la pregunta, porque tú tienes por una parte creación de vivienda nueva, ¿ya? Y por otro lado tienes un esfuerzo súper importante que hay que hacer, que es hacerse cargo de lo construido. Y en muchos casos, en la región y en la ciudad, tú tienes conjuntos habitacionales que ya cumplieron, pero con creces su vida útil. O sea, ya hormigón a la vista, y en el caso del proyecto Alessandri, que está planteado en un proyecto de regeneración urbana, que se transforma en un proyecto habitacional, en el primer gobierno del presidente Piñera se llamaba el 2x1, y que quería decir ver los esfuerzos en que la vivienda pasaba de un bloque a una ampliación para poder duplicar los metros cuadrados. Ya. Esto después se llamó segunda oportunidad, y en el estricto rigor, ¿qué tiene que ver? Con que estas familias, en el fondo, vamos a demoler el conjunto de Villa Alessandri que se llama Los Nichos. Sí. Vamos a entregar un subsidio de albergue. Están ahí en Nicolás Tirado. El Nicolás Tirado. Arriba de la línea del tren. Arriba de la línea del tren, y que en el fondo es el ministerio, el Estado, el gobierno, el que va a financiar el subsidio de arriendo de estas personas en el tiempo que dure la construcción, y después los devolvemos a un conjunto habitacional nuevo, con mejor metraje, con equipamiento, áreas verdes, espacios públicos e incluso un bulevar comercial que permita atomizar los costos de mantenimiento. ¿Cómo lo han tomado los vecinos de ese sector? Ha sido un proceso social complejo, pero que va dando luces de una metodología de participación ciudadana tremendamente moderna. Ya no decirle a la gente, mire, vamos a hacer esto, le parece o no le parece, sino que en el fondo, y siempre hemos conversado respecto de eso, de que los procesos de participación ciudadana precisamente fracasan por eso. Porque tú en el fondo vas y ya tomaste la decisión y finalmente fuiste a comunicarla si te parece o no te parece. Pero en este caso se ha hecho un trabajo que en un proceso de regeneración es de por lo menos 8 años. O sea, te toma dos administraciones. Ya. Y todo un trabajo con la gente, decirle, mira, esto es lo que vamos a hacer. Y ya estamos a puertas, ya hoy día Servio ya prácticamente tiene sobre el 70% de la expropiación y de las cesiones. Y ya queda la última fase, que es ya la salida final de la familia, para que nosotros pasemos este año 2019 a lo que es ya la demolición. En concreto, entregándoles... Son 300 nuevas viviendas ahí. Ahí. Y eso quería preguntarle igual, en concreto, durante su gestión, si pudiéramos dar una cifra, porque también lo quiero llevar y que nos explique un poco el tema de los barrios transitorios y otros temas, pero... ¿Cuánto Julio Santander, como se llama vivienda, acompañado, me imagino, con todo lo que es el apoyo del ministro, Monkever, esposo de la diputada Paulina Núñez, hay que decirlo que eso en el fondo, yo lo decía la otra vez, nos favorece como región? ¿Cuántas viviendas piensa que pueden construir cuando se vaya? Cuando termine la gestión de Julio Santander. ¿Cuál es la meta final? Dando un aproximado, obviamente, en la región. Nosotros nos habíamos propuesto una meta de dejar sobre 5.000 viviendas en procesos de entrega. Ahora, cuando hablamos de las 14.000, tú dejas en el fondo proyectos en marcha, proyectos en construcción, proyectos entregados, más los subsidios de mejoramiento, de arriendo, de todo ese tema. El volumen es distinto. Pero en construcción alguna entregada, un porcentaje entregado y otras construyendo. Correcto. Ahí deberíamos poder estar entregando sobre el 50%. Ya, perfecto. Barrios transitorios, expliquen un poco a la gente de qué se trata y qué significan estos barrios transitorios. A ver, ha sido bastante polémico el tema. El recordar que este barrio transitorio nace en la administración anterior producto de un fallo de la Corte Suprema que indica de que, a ver, acá se dice lo siguiente: usted tiene que salir de acá porque hay condiciones de riesgo inminente, condiciones de seguridad establecidas, pero bueno, hay que hacerse cargo del destino de esta familia. Y aparece este barrio transitorio y que en el fondo con mucha dificultad respecto de su figura de administración y que ha ido avanzando más bien a empuje y mucho esfuerzo. ¿Pero por qué nace? ¿Nace por el aluvión? ¿Nace por los campamentos? Nace por los campamentos a propósito de las zonas de riesgo.
de que la gente puede perder la vida ahí, estas torres de alta tensión que estaban... Nace a propósito de las torres de alta tensión y de este tema que se judicialice respecto de familias que estaban viviendo en la zona más crítica de riesgo de la ciudad. Donde es tomar a esta gente, trasladarla a un lugar seguro y ahí instalar nuevamente su vivienda. Y ahí instalar... No. El barrio transitorio, lo transitorio es el paso de la familia. Ya, perfecto. En el barrio transitorio, donde lo que se aplica son... Sigue siendo una vivienda ligera, ¿cómo se llama? Sigue siendo una vivienda... Sigue siendo una vivienda básica. Básica, ya. Básica. Lo que se ha planteado en el Ministerio como discusión es cuál es la línea ética, y ocupo ese término en el sentido de decir cuál es lo mínimo, cuál es el estándar aceptable para que tú decir que esto es básico, es esencial, sin tener que transformar una vivienda formal. Porque la familia ahí está de paso, donde tiene que ejecutar su plan social, constituir su comité, habilitar su ahorro. También se entregan herramientas sociales para que después tú te puedas desenvolver. Cuando se te entrega, ojo que hemos tenido muchos problemas respecto de que nosotros hoy día hemos entregado y nos hemos encontrado en el corto plazo con problemas de convivencia serios. Tráfico, que se vuelve a repetir el tema de tráfico, gente, adulto mayor, que en el fondo ya nos está pidiendo al Ministerio, por favor, sáquenme de acá. O sea, y uno dice, bueno, ¿de qué estamos hablando? O sea, el esfuerzo que ha sido tremendo de entregar una vivienda para que después venga una persona y te diga, me quiero ir de acá. Y es ahí donde tenemos que también profundizar unos temas, y precisamente el barrio transitorio lo que hace es tomar, y es voluntario, aquí no se obliga a nadie, de la gente que quiera efectivamente vincularse a un proyecto habitacional, constituir su comité, hacer toda la intervención y después pasa al proyecto habitacional. Y después esa gente vuelve a rotar con otra gente. Yo lo quería llevar un poco al salir del segmento de los sueldos más bajos y irnos un poco más a la clase media, que viendo un poco los datos que ha mostrado la última casilla del 2017, es la más afectada en el déficit de vivienda. La verdad, yo no lo sabía y por eso también lo comunico para quien no lo sepa. Alrededor de un 28% de la clase media es la afectada en términos de déficit de vivienda. El Servio, en ese sentido aquí en la región, ¿hay alguna política que apunte a ese segmento de la clase media que muchas veces es olvidada? Mira, lo primero que se hace a nivel del Ministerio es reconocer este tema, y precisamente el proyecto de integración social va orientado a la gente de clase media. ¿Qué es lo que pasa? Y esto no es ningún descubrimiento. La mayoría de las personas no puede establecer un ahorro porque el banco, al prestarte el 80%, el 20% tú tienes que incurrir en un endeudamiento paralelo. Claro. Por lo tanto, no tiene ningún margen de acción para que después tú pagues tus gastos generales, todo el tema. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho el subsidio del DS1, del de clase media? Y que lo ha propuesto el presidente. Tu ahorro más tu subsidio se iguala prácticamente al 20%. Por lo tanto, tú ya no tienes que incurrir en un endeudamiento paralelo, que es súper importante. Sí, y segundo, uno tiene que pagar el préstamo, el dividendo y aparte el préstamo. Y segundo, generar precisamente esa oferta para que ese subsidio pueda ser colocado. ¿Qué es lo que pasaba antes? Que había mucha gente con un subsidio que no tenía dónde ubicarlo porque todo costaba más caro. El principal factor que tenemos que generar ofertas es entre las 1.800 y las 2.400 UF, que es donde está el grueso de la oferta, de la demanda, y que es la que no existe, es la que primero se va. Y se va con precios elevados porque en el fondo hay mucha gente que la consume inmediatamente. Por lo tanto, ¿qué es lo que apunta el proyecto de integración? Generar incentivos normativos que permitan generar mayor profundidad en el desarrollo inmobiliario y que te diga, ok, yo te paso este suelo, pongo beneficios normativos, pero ojo, acá 60% libre disponibilidad, 40% obligado vía subsidio. Y los 40% o inclusive 50%, dependiendo de cómo se licita el proyecto, a ti te permite generar todos los segmentos económicos, no clases sociales, segmentos económicos. ¿Y qué quiere decir? Que tú tienes la oportunidad de vivir cerca de equipamiento, pero optas a una unidad que tiene este precio que lo adquiriste vía subsidio. Por lo tanto, eso es lo que hay que generar, y hay que generarlo en el centro de la ciudad, cercano a las zonas de equipamiento, y no dispersarlo hacia las periferias, porque a la larga no tiene ningún sentido. Sigues estando lejos del centro.
Ahí, y dentro de esta línea, nosotros, bueno, por un tema geográfico y que tenemos la minería acá, tenemos un tema de migración. Aquí siempre se asocia al aumento, al déficit de vivienda, al mayor aumento de gente que viene de otros países a vivir acá. Y es una realidad que está pasando aquí en Antofagasta. Dentro de esa línea, ¿hay algo especial para los migrantes o tiene que un poco colocarse en las mismas exigencias que el chileno? Lo que pasa es que no existe una política especial para el migrante. La política es para el ciudadano que cumple con todos los requisitos. Por eso nosotros hemos dicho que nadie se salta a la fila, y el hecho de que en el fondo existe una gran población migrante que se atomiza en campamentos, pero uno hace la siguiente pregunta. Bueno, ok, si la razón es que en el fondo no te alcanza para pagar un arriendo, bueno, es porque en el fondo tú el 80% lo estás mandando en remesas al extranjero. Por lo tanto, tú vives con lo justo, atomizas gastos de energía, de agua, todo el tema, pero si uno suma todos los ingresos, tú perfectamente podrías estar dentro del circuito. Ahora, evidentemente que el problema migratorio la región lo ha resentido por todo lo que genera la minería, la oportunidad, todo el tema, y porque en estricto rigor, históricamente nunca se ha planificado con una visión de futuro, en el sentido de ir preparando terreno, de ir preparando camino, de ir observando cómo los fenómenos sociales te están superando los procesos de planificación. Una planificación urbana, una planificación urbana a largo plazo, porque generalmente tenemos la mala costumbre de centrarnos en lo inmediato, y lo inmediato ya demostró con creces que te supera. Seremi, el gobierno de Sebastián Piñera se caracteriza muchas veces, ¿cierto?, y el voto duro, ¿cierto?, es crecimiento, empleo, cercano, ¿cierto?, al mundo empresarial. ¿Qué hay de cierto o es un mito de que, y pasa en la región de Antofagasta, la otra vez vino el ministro de Bienes Nacionales, Felipe Ward, y en porcentaje, no tengo el porcentaje exacto, pero un mayor porcentaje de terrenos que hay en la región de Antofagasta se iban a colocar a la venta para estas grandes inmobiliarias, estas empresas constructoras, versus la gente dice, o sea, ¿por qué no destinamos mayores terrenos y recursos a lo que es la vivienda social? ¿Qué hay de cierto y cuál es la política que tienen al respecto ahí? ¿O cómo trabajan ustedes en conjunto el tema de dos terrenos en conjunto con vivienda? O sea, ahí hay de mucho... No es gratis el terreno de la inmobiliaria, se van a vender, no, obviamente. exactamente. Se van a vender, pero ¿por qué no se prioriza la clase media o la vivienda social y se entrega estos terrenos queda la sensación ahí como que siempre la gran inmobiliaria pasa a llevar al más chico? Sí, pero con un dato. Hoy día los procesos de traspaso de suelo de bienes nacionales al Ministerio, al Servio, hoy día nosotros tenemos más de 240 hectáreas de disposición para proyectos habitacionales. O sea, el Plan Urbano Habitacional de La Chimba tiene una cabida de 9.000 viviendas que supone 25.000 habitantes, ¿ya? Más toda la cantidad de terrenos que ya tenemos traspasados donde se están trabajando proyectos. Ahora, ¿qué hemos dicho en lo nuevo? Los terrenos bien ubicados, que son de bienes nacionales, en estricto rigor, y aquí va lo que dices tú, también efectuar un traspaso que no tiene ningún sentido comprarlo, porque es pasar una plata de un bolsillo a otro, pero precisamente para colocar subsidios para clase media. Entonces, ¿en qué funciona el DC-19? Tú colocas el terreno a disposición a un factor de venta del avalúo fiscal y pones las condiciones. Usted tiene libre disponibilidad de venta hasta tales unidades y el resto es mediante subsidios, y subsidios bien localizados, bien ubicados. Por lo tanto, hoy día lo que estamos haciendo mediante compra, y que no es a bienes nacionales, sino que son a privados, es precisamente suelo estratégico para desarrollar proyectos mucho mejor ubicados. Seremi, bueno, ya se nos está acabando un poco el tiempo y no puedo dejar de preguntarle por un proyecto que a mí me pareció por lo menos interesante, que es un proyecto de estos tipos público, privado, que en el fondo construyen, pero no para la venta, sino para el arriendo. ¿Qué hay de eso que yo lo escuché hace un par de meses? Mira, nosotros estamos trabajando fuertemente en que en el origen de la conversación habíamos planteado el abanico completo: vivienda, subsidios de arriendo y también movilidad social. Pero en la práctica tenemos que generar, y tenemos un piloto de vivienda en arriendo, ¿ya? Y la figura administrativa, si va a ser mediante el gobierno regional o no,
y que permita, por ejemplo, colocar las viviendas tuteladas o para un comité de adulto mayor o para familias que tengan algún tipo de complejidad, que tengan que estar siempre cercano a un centro asistencial. Y ahí tú colocas vivienda en arriendo. No existe hoy día un proyecto de esa naturaleza y lo estamos desarrollando. De hecho, el mismo proyecto Alessandri tiene un porcentaje que trae vivienda en arriendo. Como un piloto. Como un piloto. Ya. Y también nosotros estamos generando uno en estamos viendo la factibilidad del terreno para generar precisamente ahí entre 60 y 80 unidades libres exclusivamente para arriendo. Y eso a ti te va a permitir también generar movilidad. Si nosotros no nos concentramos exclusivamente en construir vivienda, que siempre lo hemos conversado, el ministerio no es una inmobiliaria, es una política social, un brazo armado tremendamente potente para resolver problemas de falta de vivienda, pero que también tenemos que explotar las otras modalidades. ¿Sabe por qué a mí me parece interesante ese proyecto? Porque muchos gente que trabaja ligada a la minería viene para acá y conoce el aeropuerto y la mina y se va de vuelta para el sur y dentro de esa línea muchos se quejan que es muy caro los arriendos. Por eso ese Podría proyecto ser una alternativa. es una alternativa para que se está atraer trabajando. la gente y que se quede definitivamente en la región con precios más bajos, y al haber precios más bajos con este proyecto, también el mercado empieza a bajar los precios. Oye, usted ahí, se pone interesante. Se le sale ahí lo liberal a usted ahí de Bópoli ahí, lo liberal siempre. La última, se pregunta a la Cámara. El otro día me llegaron hubo unas protestas en Paseo Prat de varios agrupaciones, sobre todo extranjeros, donde decían el Ceremi Julio Santander no nos atiende, no nos dejaron entregar una carta a la Intendencia, en el fondo ellos reclamaban que no era de puertas abiertas la Seremía de Vivienda. Al tiro, o durante la tarde me respondió por Face, pero quiero aclarar ese punto, el cómo trabajan y por qué esta gente estaba en el Paseo Prat marchando y no se le permitió entregar esta carta a la Intendencia. Entiendo que no ¿Cómo trabajan? entiendo que no se les permitió porque había una actividad que se estaba desarrollando precisamente al frente de la Intendencia. Estaba jugando la pelota, o sea... Ya, pero independiente. Ahora, segundo, a esa misma agrupación yo los he recibido 4 veces. Ya. En los últimos, ¿Cómo se llama la agrupación? En los últimos 6 meses, en la Mesa por la Vivienda Digna. Eso. Se mandaron su número dentro de la propia cuenta pública de nosotros, desplegaron unos lienzos, ningún problema, el intendente se paró, todos nosotros dijeron, ok, está su reclamo, listo, ningún problema, sigamos. Conversamos después de eso y al otro día los atiendo yo, el mismo 30 de mayo, entonces a mí la señora Blanca nunca me ha pedido ninguna reunión. ¿Y qué es lo que planteamos nosotros? Ellos reclaman que hay gente que va a la Seremía, yo me he juntado con una cantidad de campamentos tremenda, lo mismo el director. Y cuando tú te juntas con otra gente que dice, ¿sabe qué? A mí hay un grupo que a mí van a nuestra puerta, nos atemorizan, nos cobran plata. Cuando tú conversas con ellos, no vale, la mesa no funciona. Ya. Cuando tú conversas con ellos solamente, la mesa es fantástica. ¿Ya? Pero tú no te puedes sentar a conversar precisamente cuando en el fondo solamente hay una línea, en el sentido de decir, yo no quiero comité, no quiero el ahorro, no quiero trabajar esto, yo solamente exijo la erradicación. No podemos. Yo lo vi molesto ese día en el video No, que dio absolutamente, porque no se trata de decir me radico o no me radico. Esto tiene que ver con los factores de riesgo que comprometen no tan solo la vida de esas personas, sino que las de todas las que están en la cadena de la ciudad. Nosotros lo que tenemos que hacer es precisamente garantizar, y cuando tú viviendizas el problema, y lo hemos conversado, si tú acá construyes 8.000 viviendas y la región tendría que dejar de construir por todos estos años para construir exclusivamente eso, nada te garantiza que los descampamentos van a desaparecer. Después que explicó usted, ¿se juntó con ellos estas últimas 2 semanas? No han pedido audiencia a todo el tema y tenemos pendiente una reunión. Hoy día yo precisamente venía acá, venía de campamento. ¿Por qué estaba molesto? ¿Le molesta que se mienta? Molesta que lo que me molestó fue que no hablaran con la verdad, porque en el fondo cuando dice no nos han recibido, no nos hemos juntado, no es así, en virtud que tú exclusivamente con ellos te has juntado 4 veces en los últimos 5 meses. Ya. O sea, a ti te piden una ley del lobby, y el lobby está normada, y de repente llegan 25 personas, desapareció hasta el secretario del Partido Comunista exigiendo respuestas. A ver, usted vive en campamento en Vicero, usted no tiene nada que hacer acá. Usted pida su reunión como corresponde. Entonces, finalmente, en función de eso,
Nosotros hemos dicho, y el intendente lo planteó, la mesa funciona, y la mesa funciona territorialmente, porque si tú los juntas a todos en una mesa, hay algunos que tienen posibilidad de erradicarse, otros ninguna, otros que están en zona de riesgo, otros que están al lado de un barrio residencial, por lo tanto vas conversando de manera territorial. Se nos acabó el tiempo. Israel Loboski, reflexiona al final de... Bueno, sin lugar a dudas, Seremi Julio Santander tiene una de las carteras más complicadas y como lo decíamos al principio, viene de años el déficit, pero yo me quedo con la tranquilidad de que más que palabras, hay casas y se están viendo y de aquí en los próximos años va a bajar ese déficit. Gusto que estado en Pulso Regional. Reflexión Se está construyendo, estamos avanzando, este tema es complejo, pero hay un compromiso del gobierno de llevarlo adelante y no tan solo vivienda. Y ojo que la transformación del Ministerio de Vivienda y Urbanismo al Ministerio de la Ciudad, Vivienda y Territorio va a permitir muchísima mayor gestión sobre el suelo y que permita también diversificar la matriz. Un gusto que estado en Pulso Regional. No, por supuesto. Israel Loboski, un gusto que estado en Pulso Regional. Se le sale ahí I love Piñera de repente. Ahí. Es que lo que pasa es que a mí, más que palabras, a mí me gusta ver casas construidas y eso es lo que manda, los hechos. Dos segundos, dígame. Respecto al tema de campamentos. No tiene que ver con un tema de voluntad o no. Cuando un plan regulador que se construye socialmente y con estudios que lo avalan y define una zona de exclusión, porque ahí hay riesgo, en el fondo esa es la ley. Hay un marco jurídico en el cual nosotros tenemos que respetar. ¿Ya? Perfecto. Hace bien la pega usted ahí de Bópoli y reloj, que yo si fuera militante pues ahí lo pondría ahí de los primeros en la línea, defendiendo al gobierno. Muchas gracias que estamos en Pulso Regional Israel. Gracias por coordinar la reunión. Gracias, Julio. Entonces ustedes no se vayan porque ya volvemos en Pulso Regional junto al empresario y panelista de nuestro programa, Sebastián Quinzán, y también al presidente de AUDI y la región de Antofagasta, Diego Fernández. No se vaya.